¿cómo está? Mi nombre es Esther Ramírez y soy fundadora del Ministerio Grey. Y hoy tengo el maravilloso agrado de estar con este maravilloso ser, esta maravillosa mujer hermosa, por todos lados donde usted la vea, que es Daniela Dolfin. Un aplauso para Daniela. Bienvenida, Daniela. Gracias por, ahí está tu casa. por la entrevista y bueno, gracias por recibirme en la casa de todos. A mí me sorprendió particularmente mucho, Daniela, cuando nosotros hicimos el primer en vivo de Grey. El tema era la homosexualidad en la iglesia, y pues no solamente ver que estuvieras dentro del grupo participando, interactuando, sino que también te lanzaras así como que aquí estoy yo. Y honestamente yo quería sentir. Pero tú sabes que yo quería que todo el mundo supiera quién era Daniela Dolfin en ese momento, pero obviamente yo no podía hablar de quién era Daniela hasta que tú misma decidiste decir aquí estoy y para lo que me necesiten me presento o estoy dispuesta a exponerme. Para mí eso fue una alegría muy muy grande y pues dije listo, este es el momento y vamos a hacerlo, y pues aquí estamos para cada uno de ustedes. Bueno, no fue fácil tomar la decisión de... Siempre es difícil asomar la cabeza, porque nadie quiere que se la corte. Y literalmente asumir hablar de cosas tan personales no es fácil. Es exponer tu vida personal literalmente ante el ojo público, que de hecho así fue en algún tiempo y de eso vamos a hablar. Al inicio, antes de entrar en cámaras, yo te veía muy nerviosa. Estoy sudando. Y entonces, porque sé que eres una persona pública, tu trabajo se desarrolla se desarrolla o se desenvuelve con el público, constantemente estás con el público, y pues yo puedo pensar que estás acostumbrada como que a las cámaras, a lidiar con esto y tal, pero entiendo que esto va más allá de lo que quizá puedes disfrutar hacer. Claro. Esto tiene que ver con tu vida, esto tiene que ver con situaciones que viviste en el pasado, esto tiene que ver con tus emociones, esto tiene que ver con recuerdos que todavía duelen, Daniela. Sí, duelen desde el momento que entro por esa puerta, porque es inevitable no solo recordar lo que yo viví, sino recordar lo que personas muy cercanas a mí también pudieron experimentar, y bueno, personas que de verdad yo les tenía demasiado amor, demasiado cariño. Y bueno, lamentablemente, no sé, creo que no quiero que suene a que voy a culpar a alguien, pero sí voy a tratar de hacer énfasis en lo que no debería suceder, porque hasta no ser incisivos en el tema, hasta que alguien no hable, hasta que alguien no dé la cara por esto, pues nadie se va a enterar de lo dañino que puede ser y lo mucho que le puedes evitar dolores a las personas por salir simplemente el desconocimiento de las cosas, porque yo considero que era falta de información. ¿Cómo trabajamos con estas personas que hoy viven un quebranto dentro de su congregación? Y la intención es esa, poder ayudar y poder mostrar este lado que normalmente no se ve. Porque quizá nosotros vemos el enfoque y vemos a una niña o a un niño, quizá una niña súper rockera, con expresiones súper joviales, muy dinámica, y entonces dentro de nuestro touch, de nuestro margen eclesiástico no encaja, ¿sí? Y entonces decimos ya que hay algo está mal, y en vez de saber cómo buscar ayudar, lo que hago es excluir. Entonces de eso vamos a hablar hoy, de los daños que generaron en chicos y chicas hace mucho tiempo o el día de hoy, el desconocimiento de este tema en las iglesias. Los pastores, los líderes, quizá incluso los mismos pastores y los mismos líderes estén lidiando con ciertos quebrantos, con ciertas debilidades que a causa de ellos mismos no se atreven a hablar. Ok, es importante, Danielita, poder hablar solamente de algunos aspectos que obviamente sé que tienes muchísimo que contar. Algunos aspectos que marcaron más tu vida. Me comentabas incluso que para ti estar aquí en lo que se le conoce como el altar o la tarima es muy difícil, que sí, nosotros hace como ¿cuánto tiempo llevamos? De hecho estoy sentada aquí y recuerdo
recuerdo las llamas del infierno. Porque, no, bueno, la verdad, de donde yo vengo, era vetado completamente para una persona, como, al principio no fue así, porque mi interés siempre fue resolver mis cosas personales y siempre tuve el interés, muy honestamente, de identificar si lo que yo estaba haciendo, sintiendo, estaba bien o estaba mal. Y bueno, siempre ante Dios, para mí siempre hubo honestidad. O sea, Señor, yo sé que yo tengo esto y no puedo lidiar con esto, pero en mí está el deseo de servirte. ¿Qué es esto? Estamos hablando de las cosas por su nombre. Claro, totalmente. Yo en mi oración muy particular. ¿Pienso que te cuesta decir esto por el lugar donde estás? Sí, no es porque me cueste, porque para mí es un tema que puedo hablar abiertamente con cualquier persona, pero de hecho hasta contigo. Pero sí, creo que el lugar es lo que me tiene un poco, y ya van a saber por qué. Cuando desde adolescente yo identifiqué que era lesbiana y bueno, las creencias de mi familia me hacían entender que eso no estaba del todo bien, pero tampoco era tan rígido. O sea, no había un regaño, no había o sea, simplemente, bueno, si es así, veremos cómo lidiamos con eso. Sin embargo, por personas que conocí, amigos, siempre escuchaba esto no está bien, además que en una época muy dura, porque te estoy hablando de 2005 más o menos. Yo decía, bueno, yo me sentía como un extraterrestre. Yo decía, esto está mal, estoy mal, y cuando tú dices estoy mal, te sientes mal en todos los sentidos. O sea, no te sientes capaz de muchas cosas, pero secularmente hablando, o sea, en el mundo, para mí era normal. Yo la pasaba bien, yo estaba bien, tenía amigos, de hecho me relacionaba con personas gays también, y todo era normal. Para mí, tocar un púlpito, así lo conozco yo, era negado porque muy internamente yo decía, si yo abro la boca, a mí me van a decir de la puerta para afuera. Abrir la boca te refieres si yo digo a contarle, quién soy, exacto, a contarle a alguien directamente, porque vamos a estar claros, o sea, hay cosas que se perciben. Y yo sentía que muchos lo percibían, pero cuando se lo dices directamente a alguien, pues ya tú corres el riesgo como de ni siquiera contar con su amistad, porque también pasa que en la iglesia, pues tener amigos gays, eso no, o sea, se sentía como que te iban a pegar algo, y yo decía, bueno, pero si yo me siento bien, si yo soy una persona tan normal como tú, ¿por qué me tienes que rechazar de esa manera? Sobre todo me daba mucha rabia, y tengo que admitirlo, que para ese entonces yo conocía, todos nos conocíamos, era digamos una ciudad bastante pequeña, y yo conocía de personas que habían estado acusadas de violación, personas que fueron ladrones muy conocidos del sector, y yo decía, bueno, pero ¿y por qué yo me tengo que sentir así cuando yo comparto con personas que decidieron cambiar su vida, pero que también vienen de hacer cosas que sabemos que están mal? Y bueno, siempre tenía como esa rabia, ese no puede ser, y no sé, muy internamente quería como robarme el micrófono y decir, no tienen por qué juzgar. Y es una rabia que se va acumulando y se va acumulando, porque cuando dices juzgarnos, quizás no te dicen directamente está mal o te vas a ir al infierno, pero quizás las acciones, quizás la forma de decir de las cosas, quizás algunas privaciones. ¿Qué cosas pudiste ver? ¿Qué acciones, qué privaciones? Mucha indiferencia, y esa indiferencia causó mucho dolor, porque de hecho amigos muy cercanos que no tenían problemas con el tema, solo por seguir las órdenes, las directrices de nuestros líderes dentro de la iglesia, pues sentía que debían apartarse de nosotros. Y digo de nosotros porque yo no era la única. Abiertamente puedo hablar de personas que dentro de la misma iglesia que yo frecuentaba, habíamos varios que fácilmente nos identificábamos, porque digamos que uno sabe, uno intuye, uno siempre en conversaciones lanza como una seña para decir, tú no estás solo, yo también, pero con mucho respeto uno simplemente
reculaba. Y bueno, hay amigos que para mí eran tan valiosos que, bueno, en definitiva decidieron simplemente alejarse porque no, pues porque yo no me voy a exponer, porque yo soy líder de esto, porque yo soy líder de aquello, porque mira, yo me quiero casar, porque yo no quiero que piensen de mí tal cosa, y te estoy hablando de personas que de hecho eran adictos a la pornografía, que al igual que yo, pues pasaban por cosas muy difíciles, y me estoy ahorrando una cantidad de detalles, pero sí pasaron cosas, dentro de la iglesia suceden cosas, y hay personas con muchos secretos, con muchas ganas de hablar y de compartir, con ganas de seguir sirviendo, pero lamentablemente lo único que ves son puertas, ventanas y cualquier orificio cerrado. Cuéntame de lo que me comentaste por teléfono cuando te dijeron acerca del instrumento, que no podías tocarlo más. ¿Cómo fue eso? Eso sí, yo siempre tuve mucho interés por la música, mucho antes de llegar a la iglesia, y conocí personas increíbles que eran parte del grupo de oración. Hay uno de ellos con el que todavía mantengo contacto. Fue la primera persona que me enseñó a agarrar un instrumento, y bueno, siempre hubo mucho feeling, muchas ganas de ayudar, de ven acá, yo te enseño, y bueno, quizás ellos identificaban en mí algún talento, alguna posibilidad, y bueno, vente que nosotros te vamos a ayudar con esto. Una vez que mi actitud comienza a cambiar ante la iglesia, entre los líderes de la iglesia, yo pues obviamente voy cambiando un poquito más de actitud, y me voy alejando, ya no era tan frecuente, ya tenía mucha rabia. Llegaba y lo primero que sentía al momento de pisar las escaleras era rabia, era rencor, era dolor, era ganas literalmente de irme encima a todos esos líderes y decirles, mira, venimos para acá con toda la intención de servir y de querer restaurarnos, porque siempre sentimos que algo está mal, y tú lo que me echas encima es agua para que salga. Entonces, bueno, esa actitud comenzó a cambiar. Yo me colocaron en disciplina, ya yo estaba bautizada, y bueno, pues la regla número 1 era no pisar el púlpito. Número 1, o sea, pisarlo, te estoy diciendo que yo ponía la punta de mi dedo en el primer escalón del púlpito, y cuanto anciano, líder de la iglesia, se me va. Y pues bueno, nada, yo quería ir a buscar mi instrumento, y recuerdo una vez que ese pastor me dijo, usted no puede entrar. Cuando hablábamos acerca del púlpito, acerca de la guitarra y todo ello, cuando recuerdas eso fue hace cuántos años más o menos, 15, 20 años. Sí, como 15 años aproximadamente, un poco más de 15 años, porque ¿tengo que decir nada? No es necesario. No, un poquito más de 15 años, okay. Como 16. Cuando recuerdas ese tipo de situaciones como las del púlpito, imagino que hubo muchísimas más, ¿te duele todavía el recordarlo? ¿Qué te genera? Wow, rabia, inmediatamente te digo. ¿La misma rabia que tuviste o una rabia mayor? No, yo creo que ya me he menguado, porque hay cosas también en mi vida que se han estado transformando. He sido un poquito más tolerante, antes era más agresiva, era más radical, como todo adolescente, siempre era muy atravesada, siempre quería hacer todo ya. Pero hoy en día sí, de hecho visito cualquier iglesia y veo hacia el altar, hacia el púlpito, y yo digo, ¿a qué lugar tan delicado de tocar? Entonces, porque siempre se nos enseñó que era un lugar donde quien estaba ahí realmente tenía que ser un verdadero representante de la comunidad cristiana. Y yo decía, bueno, pero con tantas ganas de servir, uno se queda así como que, bueno, y comienza como a aceptar que puede servir de la banca para allá. Y aquí es donde para mí es importante tocar ese tema, porque hablamos del condicionamiento mental, que cuando nosotros restringimos a las personas a, por ejemplo, algo que tenga que ver con algún talento, a algo que quiera hacer
cualquier persona, independientemente de, y les decimos esto no lo puedes hacer, o esto no lo puedes hacer, o esto no lo debes hacer, condicionamos la mente de una persona, y cuando tú condicionas la mente de la persona, puedes generar un cambio o un trastorno del comportamiento de la persona que hace que inconscientemente se rechacen personas, lugares, situaciones, por lo que el recuerdo genera en nosotros. Siempre tratamos de entender esto, que el recuerdo viene ligado a las emociones, y si en ese momento a ti te dijeron no puedes tocar esa guitarra, o no te puedes sentar aquí, o no te puedes juntar con esta persona, pues obviamente vienen esos sentimientos de tristeza, de molestia, de inconformidad, de por qué, y al recordar ello, pues nos volvemos a sentir así. Carolina estaba temblando. Pero hay un respeto con miedo, no hay un respeto con amor. Exacto, ahí es donde tenemos que cuidar, porque a veces nosotros pensamos, esta es la forma en la que nosotros enseñamos a respetar a las personas, y no, porque el miedo es una cosa y el temor es otra cosa, y eso es lo que impide que nosotros realmente podamos vivir y asumir una verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad está oculta a través del miedo que vivimos y a través de las situaciones que vivimos. Por eso te preguntaba qué te generaba, cómo te sentías. Bueno, era una adolescente, pues había cosas con las que todavía no estaba consciente, pues, pero siempre la cuidaba. Había una forma particular, de hecho, de subirse a tocar o a participar. Y yo, para ese entonces, yo era muchísimo más delgada, yo estaba muy inconforme con la forma en cómo me veía con alguna ropa. Y yo decía, pero ¿por qué yo tengo que sentir que estoy haciendo el ridículo para poder servir? Porque no me sentía conforme, o sea, era un lugar súper dogmático y ortodoxo. Pero ridículo. Porque debía cumplir con las reglas de la iglesia. Okay. Yo tenía que vestir, yo tenía que usar falda por debajo de las rodillas. Y si eso no se cumplía, pues ahí no había servicio. ¿Tú no usabas falda si no era en ese momento? Sí, no, de hecho nunca me sentí cómoda usándola porque, pues, además siempre he sido muy blanca. Okay. Y pues nada, yo decía, ok, es que esto no encaja con mi personalidad. Entonces siento que partiendo de ahí como que no había honestidad en lo que uno hacía, o era una situación muy hipócrita, porque era tanto el deseo de hacer las cosas que tú estabas dispuesto a pasar por cualquier cosa que te exigieran. Pero generaba dolor, generaba rabia, generaba frustración. El deseo, porque realmente ¿qué deseo tenías tú de estar allí y tocar en ese lugar? Bueno, Techi, porque yo aprendí a amar a Dios. Y lo amo tan profundamente que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por servir. Hace rato dijiste algo cuando estábamos hablando fuera de cámara. Dijiste que cuando después de salir de la iglesia pasabas por la iglesia y los sentimientos que generaban en ti cuando pasabas por la iglesia. Rabia, mucha rabia, frustración, porque hoy en día digo, quizás si se hubiesen manejado las cosas desde otro contexto. ¿Y Daniela no sería lo que es hoy? Yo creo que Daniela sería lo que es hoy, pero sin tantas malas experiencias, porque yo aprendí de ti que este reto de identificar realmente qué es lo que sientes o hasta dónde puedes llegar, es que la meta no es terminar siendo heterosexual, sino es asumir lo que eres y entregarle con todo a Dios tus debilidades para que sea el mismo quien nos transforme. Y pues por eso te digo, quizás nunca hubiese logrado dejar de ser quien soy, pero hubiese sido una persona que no hubiese pasado por tantas malas cosas, porque son muchas. Te estoy hablando de que la vida que vives de libertinaje, por la rabia, por la rebeldía, porque no me dejaron en esto, porque no me ayudaron, porque no me lo permitieron. Tú te vas a la calle con deseo de hacer cualquier cantidad de cosas y vives una vida muy promiscua, muy llena de excesos. Esa es la verdad, muy llena de excesos. O sea, todo lo quieres en exceso. La situación que te llevó o que te generó más dolor y más lágrimas dentro de la iglesia, ¿cuál fue? Me enamoré. Me enamoré de alguien ¿Chica? Una chica. Okay. Y yo sé que ella también, solo que teníamos tanto miedo de hablar del tema
que nunca se habló, pero tú lo podías sentir. Había detalles, había una manera distinta de tratarnos, de cuidar la una de la otra, pero teníamos temor de Dios, pues, y nos manteníamos a distancia en todos los aspectos físicos, pero sentimentalmente estábamos demasiado involucradas, muy involucradas, al punto de que esa persona un día me dijo: yo no puedo con esto, y como no puedo, porque te amo, yo me voy. Y cuando se apartó de mí, pues yo también me fui, con rabia, con dolor, con frustración, con impotencia, con tantas cosas en mi cabeza que me hirió, me lastimó mucho esa situación, y bueno, yo me aparté de todo. Literalmente me fui también porque sumado a eso ya habían demasiadas malas actitudes dentro de la iglesia conmigo, con mi mejor amigo para ese entonces, que era con quien yo podía compartir de esto, el que también pasó por muchas situaciones por el hecho de ser gay. Y bueno, pues fue como un momento en el que todo sucedió muy rápido y nos fuimos los dos juntos a vivir una locura de vida, y te estoy hablando de que en 2 años sentí que viví 20, porque lo viví todo en exceso, todo, realmente. ¿Tu mamá? ¿Qué te puedo decirte, chica? Quien me conoce sabe que, bueno, que fui criada bajo la protección de mi mamá. Mi mamá está separada de mi papá, y pues bueno, ella era quien de alguna manera, pues con las cosas que aprendió intentaba educarme, pero no sabía tampoco cómo lidiar conmigo. Y quizás en cierta forma la entiendo, porque de por sí no es fácil lidiar con un adolescente, y lo digo ahora como tía, porque veo crecer a mis sobrinos y lo único que digo, ojalá sean hombres de bien y yo pueda hacer quizás ese pedacito que no puede hacer mi hermano. Una de las cosas que oigo constantemente de ti, de verdad, glorifico a Dios por eso, porque no en todos los casos se da de la misma forma, es que no sé de qué manera, no sé de qué forma Dios pudo consolidarte en su amor, que aún a pesar de las personas que no te trataron de la forma correcta, pudiste mantener la imagen pura de Dios, porque normalmente nosotros como pastores, como líderes, como papá o como mamá, somos esa imagen de Dios para transmitir a nuestros hijos o a las personas que guiamos. Cuando no lo hacemos de forma correcta, se distorsiona la imagen de Dios, y hay muchos casos que quizás no fue el tuyo, pero otros casos de chicos o chicas que cuando salen de la iglesia salen no solamente odiando a las personas, sino también odiando a Dios, como que sí, son iguales, ¿sabes? ¿Te has topado con alguna persona así que diga, no, yo no creo en Dios porque a mí me pasó esto y tal? Muchísimos, y dentro de la comunidad LGBTI hay mucha gente que se fue muy molesta y hace muchos años, y imagínate, hay gente que yo ni conozco, gente que quizás verá esto y dirá, mira, a mí también me pasó eso, me pasó peor, pero yo consolidé mi amor hacia Dios porque también había gente muy buena, gente con mucha tolerancia, que trataba con mucho respeto, con mucho tacto, que te decía, ven acá, es tu relación con Dios, entrégaselo a Él. Y eso me hizo entender que no todos estaban bajo la misma vara. Y yo decía, o sea, había molestias muy puntuales, para serte honesta, o sea, habían rencores muy puntuales, yo sentía un abandono horrible, porque, como te digo, pues particularmente a mí me pasó que, bueno, yo me fui joven de mi casa, de radical, y yo me afiancé en ellos, pues yo decía, esta es mi familia también, y ellos son mis amigos, y son mis panas, y son mis hermanos, y ya uno sentía casi que la sangre corriendo por las venas, y había confianza, sabías que ahí no iba a pasar nada malo, y era como una manera de sentirte también seguro ante tantas cosas.
digamos que esas personas que sí se esforzaron, que sí se esmeraron, que sí dijeron no te vayas, que muchas veces nos veían en la calle, decían ven acá, Dani, ¿cómo estás? Mamita, ¿por qué? Porque imagínate, mucha gente me consiguió borracha en una plaza. Mucha gente quizás yendo a una fiesta o ya teniendo una relación con una chica, pues me veía ya más abiertamente con esa persona. ¿Y por qué no vas con ella? ¿Y cómo están? O sea, había otro tipo de trato. Y ese tipo de trato era el que tú decías, vale la pena volver. Y yo tenía la intención desde hace mucho rato de hablar de esto con alguien que lo difundiera, porque eso es otra cosa. O sea, era muy distinto hablar contigo. Y yo decía, pero ¿por qué esto no se habla abiertamente? Porque también quedar expuesto, esa era otra, vivías en la exposición, o sea, tú ibas a estar en disciplina y abiertamente Pedro Pérez está en disciplina por haber fornicado con tal, y tú decías, no, yo no quiero. Imagínate tú estar en la palestra de tanta gente y bueno, mira, que a Daniela, ella no va a tocar más porque... y explicarlos por qué. Tú decías, pero si eso yo te lo confié a ti, ¿por qué tuviste que hacer eso? Y así era, literalmente así era. Y tanto tiempo, y tú decías, no, mira, yo no puedo, o sea, ya va. Era como contarle mi secreto a un amigo y tú hiciste con él un circo. O sea, mucha gente pudo decir, wow, como mucha gente pudo fue simplemente señalar, burlarse y tomarlo como el chiste del día. O no entenderlo porque como éramos adolescentes, pues eso no era importante. Importante era cuando hablabas de un adulto. Pero no, era importante porque estabas marcándole la ruta directamente a un adolescente. De para dónde iba a agarrar o para dónde no. Y eso fue, literalmente, cuando vi que eso sucedió, yo dije, ok, tengo que callarme la boca, yo no puedo hablar aquí. Porque en lo que yo hable, bueno, la película de mi vida va a pasar en esa iglesia. Y pues yo conozco a Daniela, para que sepan ustedes, nosotros estamos realizando un evento aquí que es una fiesta electrónica y una amiga que a mí en común obviamente me dice, yo tengo una amiga que es DJ y yo, ¿en serio? Tráenla. Y ella me dice, bueno, pero ella, y empieza así como que así, y yo, ¿qué pasa con ella? Dice, bueno, yo creo que ella tiene una pareja, y yo, ¿cuál es el rollo? Es que su pareja es mujer. Para mí resultó muy emocionante porque a mí me emociona conocer personas, diferentes tipos de personas, sobre todo que para algunos son como raros o no tienen como que solución, etcétera, y más para nosotros como iglesia, porque es un reto, pero no el reto de ella voy a transformarla a mí, sino el reto de cuánto Dios ha obrado en mi vida, para ver cuánto yo puedo obrar en la vida de ella para bien. Entonces obviamente yo la quise conocer, dije no, yo necesito conocerla, yo quiero saber quién es, y obviamente me metí a las redes sociales de Jessie Rapito para verla, y pues y la vi y me llené de mucha emoción cuando te iba a conocer, pero la cara de ella cuando llegamos a reunirnos en ese lugar en teatro, la cara de ella para conmigo no era muy emocionante. Yo no sé. Eres así, tú eres así como el bisturí, literalmente. Bastante preciso, incisivo sobre todo. Incisivo, pero con cortes perfectos. Y fue complicado porque inspirabas respeto. Y yo decía, ok, bueno, ella tiene que ya saber esto. Se lo habrán dicho. Es que yo no sabía ni siquiera cuál era el preámbulo que te habían dado. Y para mí solo el preámbulo había sido profesionalmente. Entonces yo dije, bueno, seguramente, no tienes por qué ser tan específica porque a ti te llamaron fue para algo puntual, pero yo sentía que debía ser más honesta porque pasaba lo que te comentaba el púlpito. Yo decía, pero yo tengo que decir las cosas como son, porque imagínate, voy a estar dentro de una iglesia, yo sentía que no podía ni hablar, ni entrar, yo no, imagínate, y poner música menos, cuando a mí se me enseñó que cuando algo se hacía para Dios tenía que ser exclusivamente eclesiástico, y yo, bueno, mira, tú sabes que la música electrónica, y por ahí me iba, y daba toda una clase, pero después cuando hablamos sentí que había una conexión bien chévere y que bueno, que entendías perfectamente cómo me sentía, la preocupación que tenía. Todo se dio bastante bien, hasta ahora. Daniela, ¿en algún momento has sentido alguna atracción por un chico y has
ha dicho como que sí, y no solamente eso, sino que te has imaginado casada con un hombre o teniendo hijos, un matrimonio heterosexual? Hubo un vestigio de algo en mi vida, y creo que eso nadie lo sabe. Yo tuve una relación heterosexual en un breve paso del tiempo en mi vida, bonito hasta que se pudo, leal y fiel hasta donde se pudo, pero fue un desastre porque no podía lidiar con el tema físico-sexual, no podía lidiar con eso. Él, le tengo que dar todo el crédito porque lo intentó de 700.000 maneras, sabía cómo eran las cosas, yo le había hablado claro acerca de mi vida y de verdad me quería, demostró que me quería porque hizo a un lado toda esa cantidad de cosas que le pudieron hablar de mí, o las cosas que yo misma le pude contar de mí, pero no funcionó y para mí fue muy frustrante porque yo decía, bueno, pero ¿qué es esto? Y es cuando más te confunde porque tú siempre luchas contra una supuesta normalidad y después, bueno, pasan estas cosas y tú dices, ok, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Cómo hago con esto? Uno llega a un punto de aceptación. Yo decía, bueno, pero le entrego esto a Dios y me quedo sola. Porque si está mal esto que estoy haciendo, pero también está mal esto en lo que me estoy engañando, entonces, ¿qué procede? ¿Quedarme sola? Y una vez escuchándote dar un mensaje dijiste, y eso fue una frase que a mí me marcó mucho, la meta no es la heterosexualidad. Yo decía, ok, ya va, volver a retroceder, play. Y volví otra vez y play, yo, ya va, no necesito escuchar bien esto. Y cuando adentras bien en el contexto de lo que quieres decir, entendí perfectamente que tienes que entregarle tus debilidades a Dios y dejar que sea Él quien obre, pero que el propósito no se puede detener, seas quien sea. Siempre que seas una persona llena de valores, y así lo entendí yo, espero no estarme equivocando, siempre que seas una persona respetuosa, alguien que tenga todo el deseo de servirle a Dios, pues el resto se va a encargar. Que la meta no es la heterosexualidad, porque nosotros enmarcamos la heterosexualidad como si fuese algo, cuando las personas dentro de la heterosexualidad hacen cosas que no son correctas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, no es la meta. O sea, yo puedo ser heterosexual y estar fornicando, adulterando, viendo pornografía, drogándome y estar aquí y hacer como si no pasa nada. Por lo tanto, no es la meta, no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios entonces para cada uno de nosotros? Para todos, para Daniela, para mí, para todos. Es la santidad. Su palabra dice, yo quiero que ustedes sean santos como yo soy santo. Y esa santidad, entender el amor de Dios y entender que eso es lo que Dios quiere en mi vida, hace que esta comida yo no me la coma, aunque yo la quiera, aunque me guste, aunque me la coloque aquí y se me haga agua a la boca, no la voy a hacer. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. Voy a guardar mi mente, voy a guardar mi cuerpo, voy a apartarme de estas personas que no me hacen bien, porque no nos han hecho bien. Las personas con las que tú estuviste, sí, tuvieron situaciones que quizá en un momento uno puede decir, la pasé bien, la pasé, la disfruté, pero hubieron muchas heridas. Sí, claro. Hubieron muchas frustraciones, muchos desengaños, hubieron abandonos. Es que tuviste roturas, por supuesto, te quitaron cosas, te llevaste cosas, o sea, te desilusionaste de muchas de ellas. O sea, vives el drama de cualquier relación hetero, o sea, puedes vivir la deslealtad de ser engañado. Exacto. Vives exactamente el dolor que podría tener una pareja heterosexual en cualquier situación. Exacto, por ello mismo, como estamos hablando de emociones, por ello mismo yo puedo decir, mira, no voy a hacerlo, no voy a continuar porque me hace daño. Y si yo quiero realmente asumir esta parte del amor de Dios, yo sé que Dios es como el doctor te dice, no comas, o tu mamá, por favor hija, no comas esto porque te está haciendo daño. O como las anoréxicas que dicen, come por favor, ¿sabes? Esos extremos tan tremendos. Pero hay una persona que te dice, por favor no lo hagas, como hay alguien que te dice, por favor hazlo, ¿sabes? Pero en medio de ello nosotros contamos con ese respaldo de Dios que independientemente de yo lo voy a hacer como yo no lo voy a hacer, ¿sabes?
Entonces, a eso es donde me voy, es donde me gustaría que todos nosotros entendiéramos. Hay situaciones con las que yo puedo lidiar en este momento, hoy, no sé qué fecha es hoy ya. 27, 28. Hoy 28 de mayo, con las que yo puedo lidiar todavía en mis pensamientos, en mis deseos carnales, ¿sí? Porque soy humana y todos los días lidio con pensamientos, con situaciones, con sueños, etc. Y ahí es donde yo le digo, Señor, ayúdame aquí porque yo tengo ganas de hacerlo. Yo tengo ganas de ir y a veces me molesto con ciertas situaciones, claro. Y entonces tengo ganas de ir y decirle algo a esta persona o etcétera, comérmela, tirármela por la ventana, X, no sé, pero ahí es donde yo le digo, Señor, yo este deseo que tengo lo rindo a ti porque a mí no me hace bien. Entonces esa es la intención, en este caso nosotras podemos creer en ese amor de Dios, pero hay muchas personas que lamentablemente a causa de las situaciones que vivieron hoy decidieron no creer en Dios y obviamente dijeron, yo aquí solamente creo en lo que yo veo y en lo que yo puedo tocar, ¿sí? Y aquí tenemos una labor muy grande, y me meto yo aquí como iglesia, y eso que estamos haciendo contigo y que quizá por la gracia de Dios otras personas nos escuchen, es primero algo importante, gánense el derecho a ser escuchadas. Y lo digo no porque, tú estés aquí, ni las cámaras y tal, no. Cada vez que podemos hablar, lo hemos dicho, te lo he dicho, ¿verdad? Veo esa persona que Dios creó, ese ser que Dios creó, que lamentablemente quizás nosotros distorsionamos algunos pensamientos y tal, pero Dios es tan bueno que mantuvo su amor en ti y que pude lograr que me escucharas ese día y hasta el día de hoy. Puedo lograr que me escuches y trato en lo posible que no escuches a Jesús Ramírez, sino que escuches a Dios diciéndote, Daniela, yo te amo y quiero lo mejor para ti y anhelo lo mejor para ti, estés donde estés, quiero que me entregues tu vida, quiero que me entregues tu corazón, quiero que me entregues todo lo que tienes, todas las habilidades, todos los dones, todos los recursos que tienes, quiero que me los entregues a mí. Y cuando conoces ese amor, necesitas que la gente sepa que existe. Y es precisamente lo que la gente tiene que entender. Hay mucha necesidad de Dios y hay mucha gente buscando el amor de Dios en muchos lugares y quizás no estemos o yo no me sienta en este momento en toda la capacidad de dar el ejemplo como persona. Sin embargo, quienes me conocen saben que yo trato de ser por lo menos responsable de lo que digo y lo que hago. Pero con toda la responsabilidad del mundo te digo, hay mucha gente que conozco, vaya usted a saber cuántas las que no conozco, que tienen mucha necesidad de Dios, y hay mucha gente que tiene toda la intención de servirle a Dios y no saben, por prejuicios, por señalamientos, por esto mismo que hemos estado hablando. ¿Has conocido gente cristiana que salió de una iglesia muchísimos y muchos hoy en día son artistas y muchos hoy en día son mis mejores amigos y son personas con muchísimo talento, y nos hemos sentado en una de querer hablar porque hay mucha gente que también con mucha rabia no quiere hablar del tema, simplemente no me lo toques y ya, o mira, no, eso fue una etapa en mi vida, de verdad, eso no sirve, entonces se acostumbraron como a decir, mira, eso ya pasó, no quiero saber de eso. Pero hay mucha gente que te dice, Dani, cuando yo estaba en la iglesia, no, mira, hacíamos esto y hacíamos lo otro, y eso era, bueno, tú tenías que ver, y todo era genial, y todo era perfecto, y tú les notas la emoción, como yo cuando hablo de eso, de todas esas cosas que se imaginaban haciendo desde allí, porque siempre existió esas ganas de hacerlo para Dios. No era solamente para la gente que venía con la misma cantidad de problemas y hasta peor. No era solamente eso, era saber que lo que estabas haciendo al final del día era para alguien que no te deja solo, pero ni por un instante. Daniela, ¿tu papá? Mi papá, no compartí mucho con él. Mi mamá se separó de él cuando yo era una niña. A mí me cría, o sea, mi imagen paterna es el papá de mi hermana. Una persona que con humildad nos enseñó todo lo que podía. Yo le debo a él el hecho de no tenerle miedo a la electricidad, no tenerle miedo a que se reviente un tubo, ese tipo de cosas, porque de verdad que aprendí mucho de él. Es una persona muy proactiva.
gracias a Dios, yo puedo decir que por lo menos esa imagen masculina no estuvo tan ausente hasta que yo quise, porque bueno, ya te comenté que en rebeldía me fui a mi casa, huyendo también de no encontrar quizás, o de no querer hacer sentir peor a mi familia por lo que yo era. ¿Recuerdas alguna situación de abuso? No. Puedo dar fe de que no todas las cosas suceden. No, definitivamente no. El abuso puede ayudar, pero el abuso no genera la homosexualidad. Sí, totalmente. Lo decía, es más que todo porque estuviste siempre sola desde chiquita, de alguna manera. Muy aunque tú dices, mi mamá estuvo, mi papá y mi hermana estuvo, pero realmente no estuvieron. En esto estuve muy... Mira, hay un interés particular en haber aceptado la entrevista. Y sí, porque es que todo lo que me rodea actualmente tiene que ver con la comunidad. Hablo de la música, hablo de los proyectos que tengo en mente, hablo de muchas cosas, de organizaciones, de gente con la que he estado reuniéndome, haciendo algunos trabajos. Y son gente tan especial, de hecho, tan llenas de ganas de crecer, de avanzar, de hacer las cosas bien, de conocer profundamente a Dios, de aquellos que lo conocieron profundamente pero terminaron bien molestos con todo este tema, que espero que la gente no lo malinterprete, sino que entienda que bueno, que todo parte del principio de ser tolerante, respetuoso, de aceptar a las personas tal y como son, porque nadie tiene la autoridad de hacerte sentir mal solo porque sí, porque ni siquiera el presidente de este país tiene por qué venir a señalarte a ti, a decirte quién eres y quién no eres. O sea, los cargos van y vienen, los liderazgos van y vienen, pero el verdadero líder te guía con amor, con respeto y con tolerancia. Cuando llegaste a esta iglesia, después de haber tocado, viniste con alguien, no viniste sola. Cuando entraste a ese servicio, ¿cómo te sentiste? Desencajada completamente, porque yo vi que el boot, el DJ boot, estaba ubicado aquí en la tarima, y yo decía, bueno, seguramente a mí, lo dije y lo pensé, y así fue, me van a poner a tocar por ahí cerca de la silla, porque para mí siempre esto fue un lugar intocable. Y entonces, bueno, yo decía, no, Daniela, tú te montas ahí y se incendia. Entonces tienes que bajarte para que el incendio no llegue hasta allá. Y pasaban muchas cosas por mi cabeza, pero me venía nerviosa, era por la música. Yo decía, ¿cómo me van a invitar a mí? Yo estaba indignada. Yo decía, ¿cómo me van a invitar a mí? Dios mío, ¿qué voy a poner yo ahí? Y de paso veía la línea musical que ya traía el otro DJ y yo decía, no, pero es que yo ahí no encajo en nada. Y yo dije, bueno, vale, a mí me ha funcionado esto y yo creo que esto va a funcionar. Y recordaba que bueno, había ciertas, algunas pocas vocales, porque en los géneros que manejo electrónicos no hay tanta a capela, no hay tanta vocal, entonces no había riesgo de ningún pelón por ahí, ningún tema, ¿sabes? Con aquel mensaje equivocado. Estaba muy cuidadosa de eso, y cuando todo terminó, que recuerdo que de paso me dieron un micrófono, yo dije, aquí fue, este es el momento. Pero no, la pasé bien, de verdad que me fui ese día contenta, no lo podía creer. Hay mucha gente que me decía, bueno, pero si tú has tocado aquí, allá, más allá, y te conoce Pedro, Juan, María y José, y yo decía, pero eso para mí es diferente. ¿Sentiste que en ese momento algo se rompió en cuanto otra vez a tu visión de la iglesia? Sí, completamente. Me di cuenta de que estaba señalando mal. Caí en lo mismo que hicieron conmigo. Hice así y lo señalé a todos. Y ese día recogí un video y dije, no puedo seguir haciendo esto porque es que no es todo. Y lo que definitivamente uno tiene que aprender a lidiar es con ese tema de querer engrosar las cosas. O sea, no todo el mundo tiene las mismas intenciones, ni las mismas palabras, ni las mismas ideas. Y resulta que vengo para acá y me consigo con gente llena de ideas distintas, de aceptación, de tolerancia, de muchas cosas, de ven acá, o sea, tú y yo vamos a tomarnos un café, no pasa nada.
Y yo recordaba aquel tiempo donde mis amigos, mi gente y la gente que yo más amé de ese lugar, ni siquiera me saludaban en la calle porque sentían que se iban a manchar. Y yo era inevitable no recordar eso. Pues. Me hubiese gustado enormemente que ellos me vieran, porque los amé como si fueran mi familia, todavía los amo, donde quiera que estén, yo espero que estén bien, porque conozco de muchos que sé que pasaron por cosas similares, peores que las mías. Aunque yo no sé en este momento si se puede hablar de algo más grande que lo otro, todo termina siendo complicado. Lamentablemente cuando tú viniste ese día estabas a pocas semanas de irte del país. A una semana. A una semana de irse del país. Horrible. Porque en ese momento hicimos algo tan bonito. Ella conoció a mi apóstol Raquel Higgins en ese momento y también la saludaste. Ella se te acercó, me acuerdo. Sí, ella se te no acercó. sabía ni siquiera si darle la mano. ¿Verdad? Recuerdo que le fui a dar la mano y ella me ay acá y me dio un abrazo. Y yo lo que hacía era reírme porque, ¿sabes? Me pareció genial. Había muchos chavos, mucha gente joven y no es que yo sea la más vieja, pero había una energía bien chévere. O sea, en ellos se notaba el deseo de que todo lo que aquí sucedía se diera a niveles macro, que la gente conociera de esas actividades. Y nada de esto me detiene a decirles a través de esta cámara que yo creo en Dios, que tengo un Dios maravilloso y que yo quiero que ustedes sepan que eso ha cambiado mi vida. Y yo los veo y yo digo... Ya casi para finalizar, recuerdo que cuando Daniela se fue, le quedaba una semana para irse, no sé si a partir de ese momento se consolidó más la relación que tenías, no solamente con la iglesia, sino también con Dios, porque sé que empezaste a congregar allá en Colombia, que buscaste un lugar donde congregar. Sí, retomé cosas que había tenido dormidas. A pesar de que mi rutina era demasiado complicada, me exigía demasiadas horas de trabajo, yo siempre que podía iba a una iglesia y sí me congregaba, quería sentirme un poquito más cerca, conocer de la palabra de Dios, porque realmente siento que el propósito de la iglesia es conocer de la palabra de Dios. Todo lo demás fluye a medida que va pasando el tiempo, a medida que vas leyendo, que te vas integrando, que el mismo Espíritu Santo trata contigo y te da el querer como el hacer. Y en ese momento estás aquí y aún así estás viviendo con diferentes luchas internas, sí, emocionales, fuertes, te ha llevado pudiésemos decir, como que a momentos de nostalgia, de tristeza, de amargura, ¿sí? Donde necesitas apoyo, ¿verdad? Ese apoyo emocional, ese apoyo de aquí estoy yo, somos tus amigos, somos tu familia. Claro, aquí completamente. Aquí estamos, Daniela. Sí, ha sido difícil. Y quiero concluir con esto, Daniela, de que definitivamente no estás sola, tú sabes que Dios está contigo, pero nunca está de más es decir Dios está contigo, sino yo estoy aquí representando a Dios, que estoy contigo. Si ustedes que están allí quisieran, los que ven el video, algunos pastores, algunos líderes, yo les pido por favor, oren por Daniela. A nosotros lo único que nos interesa, Daniela, es que tú realmente puedas seguir percibiendo a Dios de la forma en la que Él nos demanda a nosotros que tú lo puedas percibir. Es que nosotros te amamos, queremos estar contigo, queremos apoyarte, queremos comprometernos de alguna manera que puedas ver visualmente. Dios, ¿sabes? La palabra dice en 1 de Juan, capítulo 4, que nadie ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, entonces Él está allí. Y estamos hablando de un amor que es que si tú cambias, eres mi amiga, y si tú no cambias, no eres mi amiga. O sea, no se trata de eso, es que definitivamente esa no es la amistad y ese no es el amor que Cristo quiere que nosotros nos manifestemos. Así es que no estás sola, ¿ok? No estás sola, no lo estás. Ni en tus momentos alegres, ni en tus momentos tristes estás sola. Espero que realmente cuentes con nosotros, con nuestra congregación, con mi apóstol, con mi persona, con personas que te aman. Sé que estás pasando por momentos muy duros, otra vez de reengancharte aquí en el país.
si estar aquí, congregar aquí o donde Dios te llame a congregar, pues lo tienes que hacer. También confiamos en que Dios te va a guiar para hacerlo y Dios va a colocar personas idóneas para que te sigan mostrando su amor, para que sigan mostrándote respeto y para que confíen en el poder transformador de Dios. Amo la palabra cuando dice en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo se acerca a la iglesia de los Corintios porque habían diferentes situaciones que se están viviendo en esa iglesia, y me gusta el apóstol Pablo tanto porque él dice, ya va, ustedes que antes eran, porque empieza a sacar, ustedes no saben acaso que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los homosexuales heredarán el reino de los cielos. Y todo el mundo dice, amén, así es verdad. Y él dice, estos eran ustedes. Me encanta eso, estos eran ustedes, así eran ustedes. Y colocó la homosexualidad, o sea, no es que quitó la homosexualidad y dejó todos los pecados, no, los homosexuales también. Pero estos eran ustedes. Pero ahora habéis sido lavados con la sangre de Cristo, son justificados, son salvos gracias a Él. Por lo tanto, Él no lo dijo, esta es mi versión, por lo tanto, actúen conforme a esa gracia que se les ha concedido y ese poder que Dios les ha dado. Y nosotros vamos a arrimarnos al poder de Dios, independientemente de las debilidades que yo hoy tenga, las debilidades que tú hoy tengas, porque tienes luchas con tus debilidades. Tengo luchas con mis debilidades. Estoy segura que el pastor, el líder de iglesia, el que canta en el grupo de alabanza, que diga que no lidia con ninguna cosa, la palabra es muy clara cuando dice que mentirosos somos si decimos que no hay pecado en nosotros. Si somos justificados, sí. Que somos santos, sí. Pero estamos en ese proceso donde esa santidad se va a ver manifiesta en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que cumplir con una misión, que es amar a las personas y confiar y creer en el poder transformador de Dios, como Dios quiera, como Dios permita, donde Él permita. Y oramos por ti por eso. Queremos rendirle nuestra vida a Dios. Queremos realmente glorificar a Dios, queremos servir a Dios, queremos hacer lo mejor que podamos hacer para Dios, y le pedimos a Dios que nos ayude a hacerlo a una costa de las mismas personas, incluso a una costa de Él. Nos despedimos de esta entrevista. Daniela, gracias. Gracias a ti, a todos, porque sé que eres la voz del resto de tu congregación y yo de verdad que les tengo mucho cariño. Ganémonos el derecho a ser escuchados, ¿ok? Ese es el mensaje. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedican. Esperamos que nos puedan seguir viendo y esperamos que esto pueda edificar sus vidas, tanto como hasta el día de hoy edificando las de nosotros. Bueno, decimos chao, chao. Chao. Chao.